Hola chicos y chicas, bueno, en este video vamos a ver un breve repaso acerca de algunas funciones respecto al lenguaje C para que vayan recordando un poquito. Entonces conforme vayamos practicando pues se van a ir refrescando todas estas cosas. Entonces bueno, ya aquí tengo preparado mi editor. En este caso yo estoy utilizando Visual Studio Code. Vamos a codificar unos ejemplos. Bueno, vamos a ver qué ejemplo vamos a codificar, pero antes de ver el ejercicio, me gustaría mostrarles una página que ustedes pueden estar consultando, donde yo voy a ir subiendo todos los códigos que vayamos haciendo en los videos. Entonces es en GitHub. Ahí ustedes van a buscar la siguiente liga, que es https://github.com/namperez/edd-umpa. Entonces luego les comparto el enlace de manera directa, y aquí es donde yo voy a estar colocando todos los códigos, incluido el que vamos a hacer ahorita. ¿Ok? Entonces a ver, vamos a pasar ahora al ejercicio. Entonces, el ejercicio que vamos a resolver va a ser pero antes de entrar aquí vamos a ver uno muy básico, que es acerca de la declaración y la definición de las funciones, que ya en su momento cuando tuvimos la videoconferencia les había preguntado acerca si sabían la diferencia y el uso. Entonces, antes de pasar este ejercicio vamos a hacer uno muy básico, ¿ok? Entonces aquí tengo ejemplo funciones. Vamos a agregar la cabecera, include. Vamos a agregar la librería stdio. Vamos a agregar nuestro método, nuestra función principal, okay, que es la función main. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a suponer que vamos a resolver una suma, ¿okay? La suma de A y de B. Entonces, para eso vamos a hacer la declaración de una función, de la función suma. ¿Okay? Les decía que la declaración es, como su nombre lo indica, declarar o el prototipo de la función, es decir, el tipo de retorno, el nombre de la función y los argumentos que va a recibir. Supongamos que esta función va a retornar un valor entero, que va a ser la suma, el resultado de la operación. Se va a llamar suma, y entre paréntesis vamos a colocar los argumentos que va a recibir esta función. En este caso supongamos que va a recibir un entero A y un entero B. ¿Okay? Entonces al final noten que estamos agregando el punto y coma. Entonces esto de aquí es una declaración de la función o el prototipo de la función. ¿Sale? Entonces aquí en mi función principal es donde yo puedo solicitar valores de entrada de teclado, donde puedo hacer el llamado a estas funciones. Entonces, supongamos que aquí en la función principal yo voy a solicitar dos valores, A y B. Entonces voy a declarar A y voy a declarar B, ¿sí? Los vamos a solicitar de ese teclado. Entonces aquí agregamos un printf y vamos a mandar un mensajito que diga dame el valor de A y de B, ¿sí? En una sola línea, entonces separado por un espacio. Ok, agregamos un salto de línea. Y entonces para leer valores de ese teclado, entonces utilizamos el scan. Y donde los vamos a almacenar, pues primero vamos a decir que son valores de tipo decimal o valores de tipo entero. Ok, son dos, por lo tanto vamos a agregar estos dos elementos, coma, A y B. Okay. Entonces aquí ya mandamos el mensaje, aquí los estamos reservando ese espacio en memoria
Ahora vamos a mandar a llamar a nuestra función, sin embargo la función solamente está declarada, aún no está definida. Entonces, bueno, aquí nosotros podemos incluso mandar a imprimir el resultado de lo que nos proporcione esa función. Por ejemplo, la suma es el tipo de resultado, coma, y el llamado a la función. ¿Ok? Dado que aquí nuestra función recibe dos elementos de tipo entero, pues aquí cuando yo llamo a mi función le tengo que proporcionar esos valores que quiero utilizar. En este caso están almacenados en A y en B, que estamos leyendo desde teclado. Y ojo aquí, en el llamado no es necesario poner el tipo de dato. Aquí solamente el tipo de datos se agrega en la declaración. Sin embargo, aquí no tenemos aún definida esta función, es decir, no existe un funcionamiento o un cálculo de dicha función, o sea, solamente está declarada. Entonces, digamos que acá podemos hacer la definición de la función suma. Entonces, aquí digamos que volvemos a poner el tipo de retorno, que en este caso lo declaramos como entero, se llama suma, y estamos recibiendo incluso A y B. ¿Ok? Entonces, aquí noten que aquí yo estoy, para todo estoy utilizando el A y el B. Sin embargo, aquí pudiera llamarse X y pudiera llamarse Y, ya que digamos que el nombre de las variables que estoy utilizando, el alcance que tienen, solamente digamos que, por ejemplo, aquí funciona de la línea 15 a la 17 en este bloque de código. No es lo mismo, si yo lo puedo dejar A y B para no confundirnos, pero aquí sí quiero hacer la diferencia que aunque se llamen igual, digamos que tienen un alcance diferente dependiendo dónde esté ubicada la variable. Entonces digamos que aquí ya tengo suma, pues como es una simple suma, aquí ojo, voy a retornar ya como tal la operación A más B, ¿ok? Y utilizo la palabra reservada return. ¿A dónde va a retornar este valor entero? Pues a mi función principal. Y lo voy a mostrar en pantalla porque aquí estoy haciendo el llamado de esa función y le estoy enviando dos valores que estoy leyendo de ese teclado. ¿Ok? Guardamos cambios y para recordar vamos a compilar desde terminal solamente para recordar. Si ustedes usan Geany, tienen acá por la parte superior un botoncito donde pueden compilar y ejecutar. En este caso yo lo voy a hacer directamente desde terminal. Por ejemplo, podemos poner gcc y el nombre de mi archivo, que en este caso se llama ejemplo funciones y la extensión. Si todo sale bien, pues obviamente ya me vuelve a lanzar aquí la ruta, no encontró ningún error, ya lo compiló y me genera un archivito .exe, que en este caso me lo puso aquí como a.exe, que es en sí el resultado de la compilación. ¿Okay? Si yo lo quiero ejecutar, pues simplemente pongo punto diagonal a, y entonces me dice dame el valor de a y b separado por un espacio. Entonces aquí vamos a dar un 10 y un 30. Y la suma es 40. ¿Okay? Entonces digamos que aquí tenemos un primer ejercicio donde estamos utilizando lectura desde teclado a través de scanf y poniendo mensajes en pantalla con printf. Estamos llamando o haciendo el llamado a una función que declaramos y que definimos. ¿Sale? Entonces aquí tenemos este primer ejercicio. Entonces lo voy a subir de una vez. Entonces, a ver, vamos a hacer aquí un poch. Yo utilizo Ghot para hacer esta comunicación entre mis códigos. Entonces, después les puedo hacer aquí un videito de cómo utilizarlo. ¿Okay? Entonces ya hice aquí como esta sincronización y ahora este ejercicio que aparece aquí como ejemplos funciones me voy a cambiar al navegador para mostrarles. A ver.
Aquí estoy en mi navegador, simplemente voy a refrescar. A ver, permítanme tantito que me parece que no se está. No se ha sincronizado. Ahí está. Tarda un poquito, pero bueno, porque hace la sincronización. Entonces, este código que acabo de realizar ya lo coloco aquí. Ustedes lo pueden consultar sin ningún problema. Es este ejemplo funciona. Le voy a dar clic directamente. Y si notan, es el mismo código que acabamos de realizar en el editor. ¿Sale? Esto es solamente para que ustedes vayan consultando los ejercicios que se van realizando y aquí los van a poder encontrar si los quieren como retomar o consultar. Entonces regreso de nuevo a mi editor. ¿Okay? Entonces ya tenemos aquí ejemplo funciones. Vamos a realizar otro ejercicio un poquito más complejo que involucra funciones y que involucra también lectura desde teclado y las partes condicionales. ¿Sale? Entonces voy a crear un nuevo archivo. Lo vamos a guardar como función, bueno, ejemplo 2. Ejemplo condiciones. Ejemplo condiciones. Ahora, ¿cuál va a ser el ejercicio que vamos a realizar? Se los voy a mostrar aquí en un documento. Entonces, este es el ejercicio. Es muy parecido a los ejercicios que les encargué por ahí. Entonces dice, vamos a hacer una fiesta con refrescos y pizzas. Vamos a devolver un resultado en un tipo de dato entero, int, de esa fiesta, ¿sí? Y lo vamos a codificar de la siguiente manera, es decir, el resultado de la fiesta puede ser malo, bueno o excelente. ¿Okay? Esos son los tres posibles valores que me va a regresar una función. ¿Dependiendo de qué? Bueno, pues aquí les describo algunas condiciones. Una fiesta es buena y entonces se va a decir que va a regresar el valor de 1 si tanto los refrescos como las pizzas son al menos 5. ¿Okay? O sea, si yo tengo por lo menos 5 refrescos o 5 pizzas, el valor de la fiesta va a ser 1. El otro caso, si el refresco o las pizzas son al menos el doble de la cantidad del otro, la fiesta es excelente. ¿Okay? Entonces, este caso es, por ejemplo, si tuviera 20 refrescos y 6 pizzas. Ahí me regresaría 2, porque tengo, digamos que al menos el doble de lo del otro. ¿Vale? Y el otro caso sería, en todos los casos, si el refresco o las pizzas son menos de 5, la fiesta siempre va a ser mala, es decir, 0. Es decir, que si tengo menos de 5 refrescos o menos de 5 pizzas, el valor a regresar es 0. Entonces aquí tengo algunos casos de prueba que ahorita vamos a evaluar, a ver si estamos codificando correctamente el ejercicio. Entonces aquí lo importante primero es comprender lo que vamos a resolver, ¿sí? Existen muchas personas que tienen la capacidad de codificar de manera inmediata, decir, bueno, sí, esto, y se ponen a codificar. Sin embargo, bueno, conforme la práctica, pues se va tomando esa agilidad. Entonces aquí yo les recomiendo que desmenucen por completo el problema, vean cuáles son las variables de entrada, de qué tipo van a ser esos valores, cuáles van a ser nuestras condiciones, qué es lo que vamos a regresar. ¿Okay? Entonces aquí sabemos que los tres posibles valores a regresar de nuestra función son valores numéricos de tipo entero, que puede ser 0, 1 o 2. Entonces de entrada ahí ya estamos, ya sabemos qué tipo de retorno va a tener mi función. ¿Okay? Entonces me voy a regresar al editor. Y ahora
vamos a agregar la cláusula include stdio. ¿Okay? Entonces voy a agregar mi función principal. Y ya tengo mi función principal. Y voy a hacer la declaración de la función. Declaración de la función. ¿Okay? ¿Cómo se vaya? Bueno, primero, ¿qué tipo de retorno va a tener mi función? Dado el problema que se me está registrando, o bueno, que estamos mostrando acá, ¿sí? Me dice que los tres posibles valores son 0, 1 o 2. O sea, son como tres alternativas. Y son valores numéricos o de tipo int. Por lo tanto, entonces el tipo de retorno va a ser int. ¿Cómo le vamos a llamar a nuestra función? Ahí va a ser el nombre que ustedes quieran. Si quieren, podemos poner fiesta. ¿Ok? Ahora, ¿qué necesita para poder evaluar qué tan exitosa fue la fiesta? Entonces, si regresamos al ejercicio, nos dice que la fiesta depende, en este caso, de la cantidad de refrescos y pizzas que haya en esa fiesta, ¿sí? Entonces, vamos a codificar esas dos variables. Una me va a representar los refrescos y otro me va a representar la cantidad de pizzas. Entonces, esto lo podemos representar de manera numérica o con una variable de tipo entero. Puede ser R para los refrescos y P para las pizzas. Entonces, aquí simplemente estamos declarando el prototipo de la función, ¿sí? Todavía no tiene ningún funcionamiento. Por acá abajo vamos a hacer la definición de la función fiesta. ¿Vale? Ahora, ¿qué valores necesitamos? La cantidad de refrescos y la cantidad de pizzas. Entonces eso lo podemos leer desde teclado sin ningún problema. Entonces aquí podemos igual declarar R y declarar P o incluso otras variables, ¿sí? Puede ser incluso X y Y. Entonces vamos a mandar un mensaje en pantalla que diga dame la cantidad de refrescos y pizzas. Y aquí separado por un espacio. ¿Ok? Entonces hasta ahí hemos mandado un mensaje en pantalla. Vamos a agregar aquí un salto de línea. Utilizamos scanf para utilizar las variables que declaramos anteriormente, x y y, para ahí almacenar lo que estamos leyendo de ese teclado, ¿sí? Entonces, como son valores enteros, los podemos utilizar D o incluso también I, ¿ok? Pero D que significa decimal, ¿ok? Entonces aquí vamos a agregar nuestras dos variables, ampersand x, ampersand y. Entonces ya tenemos aquí la lectura de la cantidad de refrescos y la cantidad de pizzas que va a tener esa fiesta, ¿ok? Podemos hacer como en el ejercicio pasado, mandar en pantalla el resultado a través de un printf, donde vamos a poner el resultado de la fiesta es, ¿sale? ¿Qué tipo de dato es el que vamos a mostrar? Pues va a ser un valor decimal. Y aquí podemos hacer el llamado a la función, que en este caso va a ser fiesta. ¿Qué es lo que necesita fiesta? La cantidad de refrescos y la cantidad de pizzas, que en este caso en la función principal yo lo estoy representando como X y como Y. ¿Okay? Entonces, hasta aquí digamos que leímos ese teclado y mandamos a hacer el llamado de la función. Sin embargo, si nosotros ahorita lo compilamos, nos va a marcar unos pequeños errores porque la función está declarada pero no está definida. ¿Okay? Entonces vamos a dar paso ahora a la definición o el funcionamiento de nuestra función fiesta. Entonces ponemos el tipo de retorno
el nombre de nuestra función, abrimos llaves y por acá nosotros dijimos que la función fiesta, ¿sí?, va a tener dos valores de entrada. Entonces por aquí vamos a poner, podemos poner incluso las mismas, R y P. ¿Vale? Entonces ya tenemos aquí la definición. Ahora, aquí en la definición es la parte importante porque es la que va a dar solución a este problemita que estamos resolviendo. Entonces me voy a regresar al documento, a la descripción. Y aquí les muestro tres casos que van a ser, se van a convertir en nuestras condiciones. Aquí digamos que no existe como una regla, así que diga, pues primero vas a hacer la condición de esta, y luego de esta, y luego de esta. Sino aquí digamos que va a ser a la comodidad del programador, o de acuerdo a su lógica o cómo quiere resolver el problema. Entonces, dependiendo de eso, es como nosotros podemos codificar la solución. Entonces, digamos que aquí podemos encontrar el caso más básico o el que tenga menor cantidad de comparaciones. ¿Cuál sería ese? Por ejemplo, aquí en la última donde dice, sin embargo, en todos los casos, si el refresco o las pizzas son al menos de 5, la fiesta siempre es mala. Es decir, que va a ser 0. ¿Sí? Entonces, decir, este sería como mi caso más sencillito. Entonces, podríamos comenzar por ese. Entonces, me voy a regresar al código. Y aquí incluso puedo utilizar variables auxiliares. Yo les voy a mostrar una forma, pero no significa que sea la única. Posiblemente exista otra que ustedes pueden decir, a lo mejor aquí quitamos esta línea y convertimos esta condición y es otra alternativa de solución. Entonces, yo siempre les digo a los alumnos, lo que yo les muestro es una de tantas soluciones. Ustedes a partir de esa se les puede ocurrir otra mejor. ¿Okay? Entonces yo voy a utilizar aquí una variable auxiliar que se va a llamar éxito, ¿sí? Y que le voy a asignar el valor de 0. ¿Okay? Voy a comenzar con la condición más sencillita, que es donde tanto las pizzas como los refrescos es menor que 5, y entonces se dice que la fiesta tiene un resultado feo, que sería el 0. ¿Okay? Entonces digamos que aquí yo voy a utilizar mi if. La ventaja de utilizar, por ejemplo, este editor que es el Visual Studio Code, si yo pongo if y oprimo la tecla tabular, me autocompleta ciertas cosas. Por ejemplo, aquí ya me puso las llaves y los paréntesis, pero obviamente yo tengo que poner aquí el resto del código, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, voy a codificar mi primera condición, ¿sí? Y voy a poner, si la cantidad de refrescos, ¿ok?, es menor que 5, o recuerden que el o es con las dos barras, o la cantidad de pizzas es menor que 5, entonces digamos que el éxito de la fiesta es igual a 0, que de hecho se mantiene en ese valor, ¿sí? Entonces digamos que ahí ya tengo la primera condición codificada que tiene que ver con esta parte de aquí que dice, sin embargo, en todos los casos, si el refresco o las pizzas son menos de 5, la fiesta siempre es mala y el valor a regresar sería 0. ¿Okay? Digamos que ahí ya tengo esta primera partecita. ¿Okay? Esto que acabo de poner aquí en amarillo. Entonces digamos que ahora, en el otro caso, pues hay que codificar estas dos condiciones que nos faltan. ¿Sí? Entonces digamos que aquí ya tengo la primera y entonces puedo agregar un else. ¿Okay? ¿Qué pasa si aquí, por ejemplo, si R no es menor que 5 o P no es menor que 5? Pues entraría al else. Y en ese else yo puedo hacer otra serie de condiciones. ¿Vale? Entonces digamos que aquí, ¿cuál sería la otra condición que yo voy a codificar? ¿Sí? Entonces vamos a regresar un poquito a la descripción y digamos que aquí puedo codificar esta. Dice, si el refresco o las pizzas, a ver, creo que no se está viendo. Si el refresco o las pizzas son al menos
el doble, vamos aquí a marcar el doble de la cantidad del otro, la fiesta es excelente. Entonces digamos que ahí hay como dos condiciones. Debemos de indicarle al código que sea mayor o igual al doble del valor de la otra variable. ¿Okay? Entonces, a ver, ocultamos aquí. Me regreso al código. Y entonces aquí en esta condición yo puedo hacer lo siguiente. Si los refrescos son mayor o igual a P por 2, ¿sí? ¿Por qué P por 2? Porque sería el doble de las pizzas. Y lo que me está diciendo la descripción es que al menos se considera una fiesta exitosa si la cantidad de refrescos es mayor o igual al doble del otro componente, o que las pizzas sean mayor o igual al doble de los refrescos, ¿sí? Entonces digamos que aquí hay dos condiciones, o que los refrescos sean mayor al doble de las pizzas, o que las pizzas sean mayor o igual al doble de los refrescos. Cuando estas condiciones se cumplen, ya sea una o la otra, entonces se puede considerar que el éxito de la fiesta es así como el mayor éxito. Entonces éxito sería igual a 2. ¿Ok? Y si no, ¿qué pasa? Si no, entonces nos falta por codificar una tercera función. Entonces digamos que aquí ya tenemos codificadas estas dos, ¿sí? Pero nos falta esta. Nos dice que una fiesta sería considerada como buena si tanto los refrescos como las pizzas son al menos 5. ¿Ok? Entonces me regreso al código y aquí puedo poner otra condición, ¿vale? Donde digo que si los refrescos son mayores o iguales a 5, ¿sí? Y aquí sí es como podemos ahí. Y las pizzas también mayor o igual que 5. Si este es el caso, entonces éxito ahora será igual a 1. ¿Ok? Entonces ahí ya tengo todas mis condiciones y obviamente aquí en estas condiciones anidadas traté de englobar o solucionar toda la descripción o la descripción de mi problema y cubrir todas esas condiciones con el objetivo de que se cumpla en la mayoría de los casos. ¿Ok? Entonces aquí ojo, como esto es un tipo de retorno entero, siempre me va a pedir la cláusula return, ¿sí? Entonces digamos que aquí yo necesito poner que voy a retornar pues mi variable éxito. Y la variable éxito va a tener valores de acuerdo al caso que se esté dando en este código. ¿Okay? Entonces, a ver, vamos a ver si funciona. Entonces ya aquí, recapitulando, hicimos la declaración, estamos leyendo la cantidad de refrescos y pizzas. Aquí se me fue una en lugar de Z. Mandamos a llamar a la función. Y bueno, al parecer creo que vamos a compilar gcc ejemplo condiciones.c. Ok, parecer no hubo ningún problema. Vamos a ejecutar. Entonces me dice, dame la cantidad de refrescos y pizzas. Ok, para probarlo, vamos a probar algunos ejemplos de prueba que tengo incluso en este mismo documento. Entonces, supongamos que tenemos, a ver, este de aquí, 6 y 8. ¿Ok?
Entonces le damos 6 y 8. Y el resultado de la fiesta es 1, es decir que mi fiesta es buena. ¿Okay? Si lo volvemos a compilar y supongamos que tenemos 2 refrescos y 6 pizzas, el resultado es 0. ¿Por qué? Porque dijimos que todo lo que esté por debajo de 5 va a ser considerado como una mala fiesta. ¿Okay? Entonces, de esta manera, aquí estamos recordando la declaración, la definición de funciones y estamos utilizando condiciones anidadas. ¿Okay? Entonces, este ejercicio también lo voy a subir a la página de GitHub para que ustedes lo puedan consultar. Y hasta aquí nos quedamos con este video de repaso.